Vamos con Mujeres en la Historia. Hoy cerramos a las 9 en punto. Adelante, Noemí. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hacer referencia a una conferencia que tiene casi 90 años en nuestro país. Fue una conferencia que dictó la doctora Esther Chapa en la primera Conferencia Nacional de Mujeres. Pero antes de hablar de ella, quisiera enfatizar o contextualizar que cuando Matilde Montoya se graduó como la primera mujer mexicana, ya hablamos de ella en otra oportunidad aquí en Mujeres en la Historia, pues permitió que se abrieran más espacios para que hubiera una segunda generación de mujeres médicas y de ahí Esther Chapa Tijerina, originaria de Tampico. Esther Chapa además comprendió que la ciencia debía equilibrarse con la acción política en beneficio de la sociedad. Emprendió grandes acciones en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, brigadas de salud, estoy hablando de los años 30, pero además se motivó la creación de la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla. Fue una motivación porque conocía de las injusticias y de las condiciones propias de las mujeres. Además fue una extraordinaria sufragista muy ligada al comunismo, donde había esta crítica, donde no se podía ligar el voto al comunismo, pero ella junto con otras mujeres como Refugio Cuca García decían que primero eran mujeres y entonces emprendieron una lucha muy importante durante la primera mitad del siglo XX para lograr los derechos políticos de las mujeres. Conozcamos más de la extraordinaria Esther Chapa Tijerina. Esther Chapa Tijerina, originaria de Tampico, fue la primera mujer médica mexicana en obtener una cátedra en microbiología, un área hasta entonces dominada por los hombres. Fue además una incansable defensora de los derechos de las mujeres, activista social y militante del Partido Comunista Mexicano. En 1935 fundó, junto a otras compañeras, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una amplia alianza de diversas organizaciones de mujeres, feministas, católicas, comunistas, obreras, que llegó a contar con más de 50,000 afiliadas en defensa de una agenda común, cuya demanda central era el derecho de las mujeres al voto, pero también incluía, entre otras, la igualdad salarial, protección a la maternidad, dormitorios y comedores para trabajadoras, la oposición al fascismo y a la guerra. Esther Chapa encabezó una intensa campaña para fortalecer las demandas del frente, organizando mítines, manifestaciones, conferencias y hasta una huelga de hambre frente a la casa del presidente Lázaro Cárdenas. En esa misma época se llevó a cabo la primera Conferencia Nacional de Mujeres. El último día, Esther Chapa participó con una ponencia titulada El derecho de voto para la mujer. No queremos el derecho de voto como un privilegio de clase, ni aceptaremos dejar a un lado a nuestras hermanas en el sufrimiento y en la injusticia. Luchamos principalmente por mejorar la condición de la obrera y la campesina. Y yo personalmente, como mujer universitaria, hago esta declaración terminante. Lucho por todas las mujeres de México. Lucho por todas las mujeres del mundo. Esther Chapa también luchó por los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Como jefa del Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del Distrito Federal, impulsó la creación de una cárcel especial para mujeres en Santa Marta, Acatitla. Con la llegada del exilio español y bajo la petición del presidente Lázaro Cárdenas, Esther Chapa encabezó la ayuda a los menores, más tarde conocidos como niños de Morelia, que llegaron sin sus padres a México como consecuencia de la Guerra Civil en España. Durante la década de 1940, a pesar del descenso del movimiento sufragista, no dejó de presionar al gobierno mexicano para el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Continuó impulsando marchas al Palacio Nacional y a la Cámara de Diputados. Esther Chapa redactó por más de 20 años peticiones para las cámaras de diputados y senadores,
solicitando que se reconociera la ciudadanía plena de las mujeres, lo que la convirtió en una leyenda del feminismo. En la década de los 60, fue directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Durante su gestión, no solo fue aprobada la licenciatura en enfermería, sino que fundó una guardería para los hijos de las trabajadoras. Esther Chapa falleció a los 66 años en la Ciudad de México, tras una vida dedicada a la ciencia, la enseñanza, la lucha por los derechos de las mujeres en México, la solidaridad y justicia en el mundo. Para cerrar, quisiera recuperar este fragmento del discurso de la conferencia que dio en aquel 1936. Muchas veces se les acusaba a las mujeres sufragistas, tanto a las del mundo como a las mexicanas, de ser una lucha privilegiada, de ser una lucha desde las universidades, y es por ello que este fragmento es muy importante. Si nosotras queremos el voto, es para estar totalmente en igualdad con el hombre y para apoyar desde los recintos gubernamentales una lucha intensa por el efectivo bienestar de las mujeres y de sus hijos. No queremos el derecho de voto como un privilegio de clase, ni aceptaremos dejar a un lado a nuestras hermanas en el sufrimiento y en la injusticia, por el solo hecho de que sean obreras o campesinas, o porque no sepan leer y escribir. Muy por el contrario, luchamos principalmente por mejorar la condición de la obrera y la campesina. Y yo, personalmente, como mujer universitaria, hago esta declaración terminantemente. Lucho por todas las mujeres de México, lucho por todas las mujeres del mundo. Esther Chapa Tijerina. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buen día. Que lucharse, ¿no? Pero bueno,